Saludos amigos televidentes, aquí como siempre con su programa Orientación Tributaria, y hoy con nosotros tenemos una persona que cada día está siempre actualizado y está siempre a lo de día. Es una autoridad en cuanto al sistema financiero se trata. Estamos hablando de Juan Ramón, quien es un economista y un banquero de larga data. Y vamos a tratar hoy el tema, cómo afecta una reforma tributaria el sistema financiero nacional y cómo no, los agentes que de ellos vivimos, porque todos somos agentes del sistema financiero nacional. Ese tema y otro más lo vamos a tratar con el señor Juan Ramón, quien es una autoridad en ese tema. Nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. A los televidentes, estamos de vuelta aquí con su programa Orientación Tributaria. Juan Ramón, tú que has trabajado en la banca nacional y un economista de larga data, ¿qué tú puedes decirnos sobre esta reforma tributaria que está hoy día propinado aquí en el país y frente a lo que es el sistema financiero nacional? Muy buenas, de verdad encantado de estar aquí con ustedes. Mira, en relación a la reforma tributaria, la República Dominicana y prácticamente toda Latinoamérica se ha visto involucrada en un proceso de endeudamiento fruto de la pandemia para afrontar el ciclo económico que ha generado, el problema económico que ha generado la pandemia, y han tenido que meterse en aumentar el nivel de endeudamiento de toda Latinoamérica, especialmente nosotros en República Dominicana ya andamos alrededor del 70% del Producto Bruto Interno, y definitivamente es probable que nosotros tengamos que aumentar lo que es la presión tributaria en la República Dominicana. El sistema financiero ha venido jugando un rol en ese sentido, porque a partir de las normas prudenciales que se crearon en 2004, antes en la banca tú tenías estados confidenciales y estados del fisco, y tú prestabas en base a los estados confidenciales. Los análisis de crédito se hacían así a través del sistema financiero, y por eso las empresas tenían estados confidenciales y estados del fisco. Era mucho más fácil evadir. Hoy en día en el sistema financiero, cuando usted va a tomar un préstamo, ya no le piden estados auditados personales. Lo que le piden son las declaraciones de impuestos sobre la renta. Entonces, si usted quiere calificar para un préstamo, usted tiene que transparentar sus beneficios a través de los estados que usted presenta la renta, porque si no, no va a ser capaz de tomar un financiamiento. Y eso ha logrado que la economía se formalice muchísimo más. Eso ha sido un aporte importante, una forma en la que se ha logrado la formalización, porque en la República Dominicana tenemos que un 50% de la economía es informal y un 50% es una economía formal. Y la mayoría de las recaudaciones la paga el sector formal, que paga un 70% de los impuestos que se cobran. El sector informal apenas paga un 30% de los impuestos que se cobran. Y el sistema financiero ha contribuido con eso. Aparte de eso, el sistema financiero, a través del sistema financiero se creó un impuesto, el 0.15% a las transacciones bancarias,
que también ha sido una fuente importante de captar recursos y una fuente que es más o menos justa porque va en proporción a los volúmenes de dinero que maneja cada una de las empresas a través de su cuenta. Entonces, el sistema financiero para el tributo ha jugado un rol muy importante. Hoy en día, hablar de la reforma tributaria, tenemos que hablar, cuando hablamos de reforma, hablamos de un pacto tributario. Un pacto tributario debe incluir a los empresarios, debe incluir a los políticos, debe incluir al sector obrero, y este pacto debe ser integral, pero más que integral debe ser progresista. John Biden ahora mismo acaba de presentar una reforma tributaria en los Estados Unidos, y es una reforma muy progresista, a pesar de ser el país más capitalista del mundo. Es una reforma que grava principalmente a ese 1% de los ciudadanos norteamericanos, de las empresas norteamericanas, que generan la mayor parte de la riqueza de todos los Estados Unidos. Nosotros, si nos abocásemos, que no creo que sea necesario en este momento tocar eso, pudiésemos comenzar a discutirlo, pero la implementación de un pacto fiscal yo no creo que es el momento. Colombia acaba de hacer una demostración de qué podría ocurrir ante tratar de implementar un pacto fiscal o una reforma fiscal en la República Dominicana. Tenemos que vernos en ese espejo. Pero República Dominicana tiene bastante márgenes. Tenemos la evasión del fisco. Si nosotros hacemos una mejor gestión, que de hecho Aduanas anuncia que va a cobrar un 30% más de lo estimado, y la Dirección General de Impuestos anuncia que va a cobrar un 20% más de lo estimado, quiere decir que se está haciendo una adecuada gestión del cobro de los impuestos actualmente, y por ahí nosotros tenemos un margen. También el gasto fiscal, las exoneraciones que tenemos, los incentivos que tenemos, hay que revisarlo uno por uno, porque si bien es cierto que algunas empresas generadoras de empleo en un momento como este merecen que se les dé algunos incentivos para que puedan seguir generando empleos, no es menos cierto que hay muchos de esos incentivos que están lacerando la economía de la nación y están beneficiando a un sector que generalmente no está generando la riqueza, no está cumpliendo con los acuerdos, porque muchos de esos incentivos se dieron para modernizar, para tecnificar, para aumentar las exportaciones, para aumentar el empleo, y esa contrapartida al empresario no la ha aportado, no ha aumentado sus exportaciones, no se ha modernizado, no ha invertido en nuevas tecnologías, como de hecho debió haber hecho por lo que se le dieron esos incentivos. Entonces por ahí hay otro margen que nosotros podemos hacer. La corrupción sin duda es un escape del gasto fiscal. Esas nóminas que teníamos, hemos tenido históricamente, porque no quiero hablar de ningún gobierno en particular, históricamente en la República Dominicana se ha hablado, como decimos, botellas, se ha hablado de nominillas, y realmente eso es la calidad del gasto. Nosotros tenemos que en esa reforma hablar de calidad del gasto, hablar de que las nóminas en las empresas deben estar reguladas con un máximo requerido, que se sustente sobre estudios cuando tú quieres aumentar el personal, que no sea porque hay unas elecciones cerca que tú puedes aumentar el personal, que duplicar el personal. Definitivamente, si se hace esa reforma, hay una complicidad empresarios, gobierno, cuando los empresarios se le dan incentivos y los gobiernos los empresarios se hacen de la vista gorda con la corrupción. Eso hay que cortarlo. O sea, un gobierno como este, que está enfrentando la corrupción y que está haciendo un régimen de consecuencia, es un gobierno llamado a entonces sentarse con los empresarios y decirle: yo no te puedo seguir dando estos incentivos, porque yo estoy obrando con el ejemplo. O sea, como político, los políticos están haciendo una gestión más transparente. Entonces, de cara a los empresarios, es obvio que también tiene que ser más transparente. Para sentarse en ese pacto, yo entiendo que es muy importante que los sectores sindicales se asesoren de técnicos, de muy buenos técnicos, porque normalmente hay una desventaja que tiene el sector obrero y el sector de empleados, y es que no tienen la información, y aún la tuviese, no la comprende. Entonces es importante que los sectores sindicales y los sectores trabajadores se asesoren de técnicos buenos, y el gobierno debería colaborarle con eso, de manera
de que se pueda llegar a un pacto fiscal que no sea sustentado únicamente en la clase empleador, en la clase de empleo, en la clase trabajadora dominicana, sino que sea progresista y que se vaya a los estratos de más ingresos. En ese aspecto ahí, Ramón, cuando uno habla con Juan Ramón, habla con el banquero y con el economista. La banca nacional dominicana hoy en día aguantaría una reforma tributaria que vaya en detrimento o un pacto fiscal que vaya en ajuste de los recaudados, pero de la mayor base, como tú decías, de que la presión tributaria se logre ajustar y que se amplíe la base. ¿En cuánto está de acuerdo en ese aspecto? Mira, definitivamente la banca, o sea, quienes aumentar las bases de a quienes se le va a cobrar es algo que es indispensable. Por ejemplo, el sector de los profesionales independientes. Liberales, como decimos. Liberales, que como se dice, que son un sinnúmero de doctores de medicina, doctores en derecho, ingenieros, odontólogos, arquitectos, que no están tributando como debería ser. Debe ser importante que se haga como en todos los países del primer mundo, que la declaración jurada de bienes y la declaración jurada de ingresos anual sea un requisito indispensable para todos los dominicanos, por su cédula. O sea, usted, aunque tenga que decir yo pasé hambre en esa declaración, usted tenga que todos los años hacer una declaración jurada, ir un momentito y sentarse con... O sea, si usted es una persona humilde que no puede contratar un contador para hacer una declaración jurada, usted va a un departamento, se sienta y dice más o menos sus ingresos y pasa, pero todo el mundo con carácter de obligatoriedad debería hacer una declaración jurada. Una vez se haga esto, definitivamente tú tienes una persona que hizo una declaración jurada y gastó, consumió, compró por encima de lo que dijo que ingresó. Estamos hablando de lavado de activos, porque el lavado de activos no es solo corrupción ni narcotráfico. El lavado de activos es evasión fiscal principalmente. Entonces, ¿esa es la gasolina? Esa es la gasolina. Entonces, no es necesario cambiar las leyes que tenemos. Hacerlas cumplir es lo más importante. Claro. Nosotros irnos a hacer que todo el mundo pague los impuestos, eso va a generar un aumento del tributo, de la presión tributaria en la República Dominicana. Presión tributaria versus Producto Bruto Interno. Yo estoy seguro que el gobierno tiene capacidad y tiene espacio para maniobrar sin hacer una gran reforma fiscal. Obviamente, sí es el momento de que se sienten en la mesa, que comiencen a elaborarla, porque nosotros tenemos una ley de desarrollo, ¿cómo es? ¿Fronterizo? No. Esa es una ley muy buena. Nacional de Desarrollo. La Ley Nacional de Desarrollo, discúlpenme, bache, pero la Ley Nacional de Desarrollo prevé que nosotros tengamos una presión tributaria de aquí al 30 de un 24%, y hoy en día andamos alrededor de un 13%. Entonces es indispensable que a partir de ahora hemos estado, las metas que tuvimos de la presión tributaria han sido insuficientes. Nosotros no hemos logrado esas metas. Eso es verdad, Ramón. Y necesitamos llegar a esas metas porque el gobierno necesita aumentar sus ingresos, principalmente para afrontar el aumento de los préstamos que tiene. Juan Ramón, sí. En ese sentido, ante una reforma fiscal y tributaria, ¿cómo podría afectar el sistema financiero y su flujo de capitales esa reforma tributaria? Mira, básicamente al sistema financiero a eso no creo que tenga mayores afectaciones, salvo que le carguen impuestos directos al propio sistema financiero. Lo que sí pudiese haber es que algunos, como te dije, en la medida de que tú tengas que hacer una declaración jurada, tú te vas a cuidar de que si tú no declaraste algo, no lo vas a querer transparentar a través del sistema financiero. Y entonces eso podría traer una economía informal que hay que jugar con eso. O sea, tú tienes que apretar, pero no más de la cuenta, para poder mantener los flujos de fondos y de recursos en el sistema financiero. Pero básicamente el sistema financiero, a partir de 2004, irónicamente, con las normas prudenciales que se crearon fruto de la crisis financiera que tuvimos, el sistema financiero de la República Dominicana ha estado muy sano. Y se ha manejado con una transparencia importante. Las autoridades han mantenido las regulaciones,
Y yo creo que el sistema financiero está muy sólido en la República Dominicana y no tengo ningún temor de que por ninguna reforma fiscal le vaya a afectar en este momento. En ese mismo orden se habla de esta ley que se sometió pero que no se ha aprobado, que es la ley de la extinción de dominio, que es una ley que podía afectar todo el sistema financiero y todo el sistema nacional, porque es una ley que te dice, tú como empresario o como individuo particular, que tú tienes un bien, que tú debes justificarlo ante el Estado y decir esos bienes, cómo los tuviste, y dar detalles sobre todo. Y si tú no puedes dar el detalle sobre esos bienes que tú obtuviste, prácticamente el Estado tiene la oportunidad de captar, de quitarte esos bienes. Sí, pero ahora mismo hay una amnistía donde tú estás declarando, o sea, voy con esto, pero sincerícense, eso va a ser bueno. ¿Por qué? Porque mucha gente, aquí en la República Dominicana, todos lo sabemos, cuando tú comprabas un solar, tú lo comprabas en 20 millones de pesos y firmabas dos contratos, uno de 20 millones de pesos y uno de 1 millón de pesos. Cuando lo compras de 1 millón de pesos, pagas el impuesto de transferencia por 1 millón de pesos, pero realmente te costó 20 millones de pesos. ¿Qué pasa hoy en día? Que cuando otra persona te viene a comprar, no quiere tener ese ingreso patrimonial por si lo vende en el futuro. Entonces te dice, no, yo te lo voy a comprar en 20, pero yo tengo que firmar en 20. Entonces, al tú firmar en 20 millones y tú lo haberlo comprado en uno, pues tú te ganaste 19 y tienes que tributar un 28% sobre esos 19 millones de pesos que te ganaste. Y desde la época que te lo ganaste vas a tener que pagar todo. Además de la plusvalía que puede haber tenido, etcétera. O sea, que hoy en día hay una ley que está haciendo que la gente sincerice los precios de todos sus activos y que haga una declaración y se actualice. Eso va a traer como consecuencia que cobremos más IPI a partir de ahora, que cobremos más impuestos a los activos de las empresas. Eso va a aumentar las recaudaciones. Pero realmente al sistema financiero, en ese sentido, es el cliente del sistema financiero el que tiene que transparentar sus operaciones. Y es lo que yo le decía, cuando se hagan las declaraciones juradas todos los años, que de hecho se supone que se hagan, lo que pasa es que nosotros debemos exigirla por número de cédula. O sea, ¿por qué fulano no existe para impuestos internos? ¿Por qué no lo llaman? Por número de cédula deberían llamarlo. O sea, es a todos los ciudadanos estamos obligados, y obviamente el gobierno también está obligado a que el ciudadano sienta que cuando paga impuestos recibe a cambio un servicio. Recibe un 911, recibe una carretera, recibe la luz, recibe el agua. Definitivamente eso es lo que hace que uno pague los impuestos a satisfacción, porque cuando tú te ves en una casa donde tú tienes que hacer un pozo para tener agua, te ves en una casa donde tienes que poner un inversor para tener luz o tener una planta para tener luz, pues definitivamente tú te sientes que no estás, que esos impuestos que tú evades los inviertes en suplir tus necesidades. Si el Estado te lo supliera satisfactoriamente, pues con muchísimo más gusto la gente pagará los impuestos. Pero es un asunto también de educación en la República Dominicana, de ejemplos, porque ¿por qué yo tengo que pagar mis impuestos si se lo van a robar? Entonces, un Estado tiene que ser un ente que genere ejemplos a la sociedad, que se vea que hay un régimen de consecuencia, aquellos que ponen la mano en las cosas públicas, que hay un régimen de consecuencia para los que pasaron y para los actuales incluso. Inmediatamente aquí en la República Dominicana alguien comete un hecho de corrupción en el Estado y se ha sometido inmediatamente, los dominicanos van a comenzar a cambiar, la República Dominicana va a comenzar a cambiar. ¿Por qué en República Dominicana se maneja mal? Porque en República Dominicana no hay un régimen de consecuencia para manejar bien o mal. ¿Por qué no se paga impuestos? Porque no hay un adecuado régimen de consecuencia. ¿Y por qué se roba en el Estado? Porque no hay un adecuado régimen de consecuencia. Yo estoy sin lugar a dudas, estoy consciente, estoy seguro de que el cambio, el hecho de que haya llegado un régimen de consecuencia a la República Dominicana, generará una transformación de la sociedad a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo. Porque aquellos funcionarios que llegaron a ser funcionarios y que ven que a un amigo, compañero de partido lo metieron preso,
va a tener temor de hacerlo mal hecho en su sitio. Y va a sobrar dinero, porque en la medida que las obras cuesten lo que tienen que costar, el gasto fiscal va a ser mejor y va a que el presupuesto va a ser más satisfactorio. Nosotros tenemos un déficit de un 7% hoy en día al 2020. Eso, si estamos recaudando más en aduanas, si estamos recaudando más y si tenemos una mejor calidad del gasto y revisamos el gasto fiscal de excepciones y exoneraciones que tenemos hoy en día, yo estoy seguro que nosotros podemos reducir ese déficit en menos de un 4% para este mismo año 2021. En ese aspecto, Ramón, mira qué pasa. Tú tocaste un tema muy interesante y ese tema, no te vamos a decir, Luis Valdés Vera, atención. Y es el tema de que todos deben tributar, y es lo siguiente. Yo siempre he dicho que por qué la Dirección General de Impuestos Internos no toma un corte de la Junta Central Electoral y le manda a cada quien su invitación a que presente. Y porque solamente se evoca en que me haga una declaración jurada. Por ese asunto, aquí hay empresarios, profesionales, chiriperos, comerciantes, negociantes y como pudiera ser llamar de la vida del quehacer nacional productivo, que no presentan impuestos. Son personas que tienen muchos bienes, tanto registrados como no registrados, porque la DGI cobraba anteriormente impuestos por bienes registrados y ahora solamente cobra por bienes no registrados, ahora cobra por bienes registrados. Porque como decíamos aquí en programas anteriores, es un tribunal lo que hay en la DGI. Nosotros esperamos de que eso se modere y que se le cobre a todo el mundo su impuesto como debe cobrarse, tal como le especifica aquí Juan Ramón. Todo el mundo que pague por lo que debe pagar. Amigos televidentes, vamos a unos cortes comerciales y nos vemos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Los televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria. Juan Ramón, este programa es totalmente apolítico, pero aquí no puede dejarse de mencionar los créditos que tiene la persona. Y por su seriedad, cada quien escala dentro de lo que debe escalar. Hemos sabido que la Fuerza del Pueblo se privilegia con haberte designado a ti una persona dentro de su comisión política y con un rango bastante importante, como técnico. ¿Qué puede decirnos al respecto, viéndolo de esa óptica frente a la reforma? No, quien se privilegia de estar en la Fuerza del Pueblo soy yo. En la dirección central, por cierto. Ya. En la dirección central. No, es un privilegio para mí pertenecer a esa organización y que se me haya considerado para la dirección central, que es provisional, que conste, porque a finales de este año, principio del año que viene, habrá un proceso de elecciones y serán los miembros de la Fuerza del Pueblo que señalarán a sus dirigentes democráticamente. Pero hasta ahora, de manera provisional, soy de la dirección central y soy del equipo económico, que siempre estamos tratando de hacer propuestas al gobierno dominicano, de manera de hacer una oposición como la que prometimos, que fue una oposición de proposiciones, proactiva, que nosotros podamos aportarle al Estado dominicano
sugerencias de las cosas que deben hacer. Hemos hecho ya 2 ruedas de prensa y estamos planificando una 3ª rueda de prensa sobre las cosas que el gobierno debe hacer para dinamizar la economía. Nosotros siempre hemos hablado de que el gobierno debe generar un amplio programa de construcción pública, de manera que se pueda dinamizar la economía, porque en periodos de crisis financieras, de crisis económica, los estados, el sector privado que busca beneficios solamente, siente inseguridad del retorno de su inversión y detiene la inversión privada. Entonces es el momento en el que tienen que venir el Estado con políticas anticíclicas a hacer inversiones en construcción, por ejemplo, considerando que tenemos un déficit habitacional y que tenemos un déficit de empleo, pues en construcción generar esa dinamización de la economía. Que se genera mucho impuesto por ahí. Y inmediatamente genera impuestos, genera empleos, y también tenemos obras como las circunvalaciones que el presidente ha estado mencionando. Ayer apenas estuve escuchando de que estaban pensando hacer por abajo de la Plaza de la Bandera unos túneles. Ahí es un tapón infernal, tanto para entrar por la 6 de noviembre como para salir. No hay horarios ni forma de salir y pasar por ahí sin un gran tapón. Y definitivamente la República Dominicana tiene que, el gobierno, dinamizar la economía vía la construcción en obras reproductivas. Eso es importante siempre mencionarlo, que deben ser obras que permanezcan en el tiempo, porque quienes estarán llamados a pagar los préstamos que necesariamente se tomen para hacer esas obras serán esta generación y las futuras generaciones, que por ende deben ser beneficiadas por eso. Señor Ramón, la siguiente pregunta. A la hora de la implementación de una reforma fiscal, ¿cuáles serían los parámetros a tomar en cuenta? Y si para el sector financiero sería más conveniente la implementación de la reforma fiscal o un pacto fiscal, ¿cuál es más conveniente? Mira, sin duda todo debe venir a través de una vía de un pacto fiscal, porque no puede ser por una vía unilateral. Yo siempre he dicho, las crisis sanitarias traen crisis financieras y económicas, y es lo que hemos visto en toda Latinoamérica y el mundo. Pero las crisis económicas lo que traen son estallidos sociales, y es lo que estamos comenzando a ver en algunos países. Entonces, para evitar un estallido social, las cosas deben hacerse de consenso. El propio presidente Luis Abinader dijo que estaba dispuesto a sentarse en una mesa con todos los sectores de la sociedad. Yo creo que es lo más justo y es necesario que se haga de acuerdo a un pacto en función de sentarse todas las fuerzas vivas del país. Y por eso hablaba ahorita de que el sector trabajador debe asesorarse, que el gobierno debe suministrarle algunos técnicos que puedan asesorarle, porque están en esta negociación siendo los más débiles, porque tienen menos información, manejan menos información, y es importante que ellos puedan manejarla. Reitero que cualquiera de las dos, sea vía un pacto o vía una reforma desde el gobierno, debe ser progresista, cargándole mayor impuestos a las clases, a los sectores que producen más riquezas en la República Dominicana, no cargando a la clase trabajadora directamente. ¿Tú estás de acuerdo, Ramón, de que, por ejemplo, si se va a hacer una reforma tributaria o un pacto tributario, lo que se acuerde hacer, porque aquí muchas veces se hace una cosa y se lleva otra, cuando se lleve al Senado de la República, que no pase como pasó con lo que fue el parche que se hizo fiscal en lo que fue en cuanto a los activos y al IPI, que era que se iba a pagar en base a un monto, y después vino la agrupación de bienes. Entonces, en la agrupación de bienes, bueno, yo digo, voy a pagar, anteriormente uno pagaba por un bien, y el bien estaba exento, ahora me lo agrupan todo. Significa que ahora no es rentable comprar vivienda para alquilar, en un lenguaje aplatanado. Es decir, que el IPI te va a castigar. Es decir, que tú lo que tienes siendo ahora mismo son 7 millones y tanto. Ahora bien, ¿tú estás de acuerdo que una reforma en un pacto fiscal se sienten y aquellos impuestos que están muy elevados se bajen y los que están muy bajos se suban? Pero que existan una cantidad de productos que son parques fiscales que están grabados, como son
como son todo lo que viene del agro, está grabado, como tú lo sabes. Primera necesidad. Y la canasta de primera necesidad. ¿Tú estás de acuerdo que eso sea neteado y que salgan de la canasta que está grabada? Mira, cuando se habla de un pacto fiscal, cuando se habla del fisco, se habla de ingresos y gastos fiscales. Entonces, no podemos solamente sentarnos a hablar de impuestos, porque ese es el ingreso del fisco. También tenemos que hablar de la calidad del gasto fiscal, tenemos que hablar de esas exoneraciones que se está dando el gobierno. Hay un sinnúmero de cosas que el gobierno tiene, que en un pacto fiscal hay que hacer que el gobierno mire, y por eso le digo que la clase obrera debe empoderarse de esto, porque el empresario y el político no van a ver no se van a fijar directamente en esas opciones que le están dando beneficios a ellos directamente. Entonces hay que hacerlo ver. Tú me quieres subir los impuestos sobre la renta, tú quieres cargarle más a los sueldos y a los salarios de los trabajadores. No, pero espérate, es que tú estás dando estas exoneraciones a este sector. O sea, tiene que ser mejor distribuido, debe ser integral. Y reitero que debe ser progresista, que debe cargarse a los sectores más importantes. Obviamente, así como hay exoneraciones para las empresas que generan mucho empleo, y lo veo bien porque hoy en día lo que necesitamos es empleo, asimismo necesitamos que los impuestos vayan en proporción a los artículos que son de primera necesidad. Aquí ha habido un problema en la República Dominicana y en Latinoamérica, que los países desarrollados, es la diferencia prácticamente con los países desarrollados. En estos países lo que se trata es de la explotación de la clase trabajadora. Ellos entienden que a menor sueldo, mayor beneficio. Y no se dan cuenta que nosotros tenemos un potencial de 10 millones de habitantes en la República Dominicana para consumir los productos que ellos producen, los empresarios producen. Y realmente cuando vamos al poder adquisitivo de esos 10 millones de habitantes, ellos nada más cuentan con 1 millón de habitantes, porque el resto no tiene poder adquisitivo para adquirir algo más que la canasta familiar neta. Entonces, si los salarios de la República Dominicana mejoran, inmediatamente el mercado se amplía, el poder adquisitivo aumenta y el mercado se amplía. Hoy en día una empresa se va a montar y tiene que montarse pensando en 1 millón de habitantes, no en 10 millones de habitantes, porque los otros subsisten, no consumen. Entonces, en la medida que usted haga que los salarios se dignifiquen, que la clase obrera progrese en la República Dominicana, pero progrese con el trabajo, no con una botella, no por el partido, sino que realmente hay un trabajo y que se hagan productivos. Yo estoy seguro que en esa medida, aunque los márgenes de beneficio de los empresarios bajen, el beneficio final será mayor por el volumen que lograrán vender en la República Dominicana, porque en la medida que aumente el poder adquisitivo del pueblo, fíjate que en Estados Unidos todo el tiempo es el sueño americano, el sueño americano, el sueño americano. Y yo tengo ahora mismo, en este momento, yo tengo un hijo en la República Dominicana trabajando en una institución financiera como analista de crédito, y tengo un hijo en Estados Unidos trabajando en una empresa que limpia cosas, y el de Estados Unidos limpiando cosas gana más que el de la República Dominicana, que es economista y que está trabajando en una institución financiera como un profesional. Y eso es realmente insólito, eso no debería ser así. Y más en un país en el que se supone que habemos pocos profesionales con capacidad. Pero es así, porque la clase empresarial de Latinoamérica y de República Dominicana es explotadora y no ha entendido que en la medida que aumente la capacidad adquisitiva de las bases del pueblo, va a aumentar su capacidad de venta y sus beneficios. No, y su capacidad de demanda de bienes y servicios. Claro. Porque, como tú decías, cuando un individuo tiene más dinero para gastar en sus manos, tiene más oportunidades de demandar bienes y servicios. Pero si ese individuo lo que tiene es una migaja apenas para alimentarse, ¿cómo lo va a destinar a demandar bienes y servicios? Sí, hoy en día tú sales a comprar una maquinaria para producir cualquier bien o servicio en la República Dominicana, y si tú no tienes el tema de exportación, normalmente toda esa maquinaria generan volúmenes importantes, no son para volúmenes pequeños. Y los volúmenes importantes en la República Dominicana, tenemos un vecino de Haití
que deberíamos sumarle 10 millones más de potenciales consumidores. Y el poder adquisitivo de esa clase realmente no podemos considerarlo como consumidor, a menos que hagamos un producto como las pastas, el salami, que son de muy bajo costo. De muy baja calidad. Pero en ese tema, digamos, yo voy a querer algo, ya que tú tocaste ese tema y tú que eres un especialista en eso y has llevado varios estudios. ¿Qué tú puedes decir de desarrollo fronterizo ligado con un sistema financiero bien potencial, ligado con esos puertos marítimos que hay, con todo eso? Hazme una carpeta de eso, versus el aspecto financiero. Mira, yo me entusiasmé mucho cuando el actual canciller de la República Dominicana habló de que los embajadores tendrían metas. Yo creo que sin duda la República Dominicana tiene, a nosotros Colón no llega por casualidad, Colón llega porque está en la ruta marítima. O sea, para tú ir de Europa a casi toda América, en avión o en barco, tú pasas por aguas territoriales de República Dominicana, por zonas territoriales de República Dominicana. Nosotros tenemos un sitio muy privilegiado en el globo terráqueo, entre dos continentes, los dos más desarrollados, América y Europa, que son prácticamente las potencias económicas del mundo. Entonces nosotros estamos en ese trayecto y tenemos embajadores en cada uno de esos sitios. Tenemos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, tenemos acuerdos de libre comercio con México, con Centroamérica, con Canadá, incluso tenemos acuerdos de libre comercio con Europa. Menos con Haití. Con Haití no. Si tú tomas una empresa brasileña, por ejemplo, le dices, mira, tú estás produciendo esto y lo estás mandando a Estados Unidos, a ti te cuesta el flete X y en Estados Unidos te cobran impuestos por Y. Si tú te instalas en República Dominicana, reduces el costo del flete y reduces el costo de los impuestos que te cobran, porque República Dominicana goza de un acuerdo de libre comercio. Pero si además te instalas en la zona fronteriza, donde tenemos puertos, porque en Pedernales hay puertos y en Barahona hay puertos muy adecuados. Y en Manzanillo, hay puertos muy adecuados. Pues yo estoy seguro que además te ofrezco 0% de impuestos por la materia prima y un sinnúmero de exenciones de impuestos que prevé la Ley de Desarrollo Fronterizo. Yo estoy seguro que si nuestros embajadores salen con esa carpeta bajo del brazo a todo el mundo, al globo terráqueo, vamos a conseguir inversiones importantísimas que van a paliar el problema de empleo que tenemos y el problema de déficit, de balanza de pago, etcétera. Sin dudas, la República Dominicana tiene un potencial, es un país rico en muchísimos aspectos que ha sido muy mal manejado hasta la fecha. Señor Ramón, en este momento hay ciertos profesionales de las ciencias económicas que están planteando la cuestión de que se acelere la reforma fiscal. Ahora bien, si se festina la reforma fiscal, a su entender, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las proyecciones sobre la ocurrencia de determinados fenómenos? Mira, comentaba fuera de cámara con algunos de ustedes que el viejo zorro que tuvimos en la República Dominicana como presidente durante 22 años, el doctor Joaquín Balaguer, se le acercó una persona una vez y le dijo, los técnicos, los economistas dicen que hay que hacer esto y esto. Y Balaguer le respondió a ese muy amigo mío, le dijo, sí, definitivamente los técnicos están para decir qué hay que hacer, pero nosotros los políticos estamos para hacer lo que se puede hacer. Tenemos una muestra que tenemos que vernos en ese espejo de Colombia, que hizo lo que trató de hacer lo que había que hacer y se le olvidó lo que se podía hacer. Y quiso introducir una reforma fiscal. Realmente tenemos un estallido social en Colombia que hoy yo he recibido en el celular varias gente diciendo que nos unamos en oración por Colombia, por la paz de Colombia. Y realmente eso hay que evitarlo a toda costa. Eso no le conviene ni a la Fuerza del Pueblo, ni al PRM, ni a ningún partido del país, ni a ningún dominicano. Nosotros tenemos que velar por la paz social y es importantísimo que nuestros políticos sepan qué es lo que se puede hacer. En este momento donde hay un desempleo extraordinario,
donde el turismo no tiene una luz final para su recuperación, que es nuestra principal industria. Y es una industria que no es lo que genera empleo directo, sino que la producción de productos agrícolas, por ejemplo, cuenta con esa demanda de los hoteles que hoy no tiene. Entonces, el turismo no se ve que se va a recuperar inmediatamente. Es una de las industrias que más tarde se va a recuperar. Hemos visto que Industria y Comercio ha hecho unos esfuerzos extraordinarios y las zonas francas se han dinamizado y han roto récord de exportación incluso. Gracias a Dios, las remesas en la República Dominicana han sido un factor excelentísimo que ha venido a sumar y por eso hemos podido subsistir. Y esas remesas han aumentado por la solidaridad de los dominicanos y por las ayudas económicas que está dando Estados Unidos. Amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y retornamos en breve con su programa Orientación Tributaria. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Estamos de vuelta con su programa de Orientación Tributaria. Ramón, aquí en el país el sistema financiero ha sido muy diversificado, pero hay algo que ha quedado fuera del sistema financiero y tan loco por enlazarlo, como decimos nosotros, un término aplatanado, tan loco por agarrarlo. Y es lo que se respeta a las cooperativas. Aquí tenemos asociaciones de ahorros de crédito, bancos múltiples, y tenemos la cooperativa. En una reforma tributaria, la cooperativa, ¿qué tú recomiendas y qué papel debe juzgarse ahí para que puedan tributar? Porque la cooperativa ahora mismo están harta. La cooperativa hoy en día están casi como JP Morgan, que no van a recibir dinero, están llenas de dinero. ¿Por qué? Porque ahí no se fiscaliza, ahí no se da información, son todas cerradas. Aquí no se sorprende de cooperativa. Explícanos eso, Ramón, tú que eres banquero. Mira, las cooperativas se han conformado y se han convertido en un fuerte competidor del sistema financiero, a pesar de que la mayoría de sus recursos vuelven y lo canalizan a través del sistema financiero, porque ellas no tienen cuentas directas, sino que la tienen en bancos. Es una caja de guardar, entonces. Exactamente, pero de guardar, y quizá le pudiéramos poner otro término que no quisiera mencionar, pero porque la intención de las cooperativas es muy buena. Y lo que han hecho en la economía dominicana de prestarle a sus socios y eso, muchas de esas cooperativas han sumado mucho a esos pueblos donde se han creado y eso. Pero aquellos que tienen recursos que no pueden tener en el sistema financiero y que no pueden transparentar en este momento, muchos de ellos están utilizando las cooperativas porque están fuera de foco de las autoridades dominicanas. O sea, las cooperativas no tienen esas políticas de conozca a su cliente, de lavado de activos, no están tan reguladas como está el propio sistema financiero. Entonces, hay presión a nivel internacional del mundo de que a través de la cooperativa en la República Dominicana hay lavado de activos, definitivamente, y eso hace que se conviertan en un competidor del sistema financiero, porque si tú llegas a cualquier banco con más de $10,000, o ponte $100,000, 3 millones de pesos, 1 millón de pesos, si tú no le explicas al banco dónde tú sacaste ese dinero, no te lo reciben. O sea, hoy en día ya el sistema financiero no te lo recibe. Si tú vas a una cooperativa, pues no hay ningún problema. Abiertos. Te lo reciben y te tiran una alfombra roja. Entonces, esa es la diferencia. Definitivamente,
el sistema tributario, la superintendencia de bancos debe llegarse a algún acuerdo de manera que se regulen las cooperativas. En todos los países dice que se hace la ley y la trampa. Las cooperativas se han convertido en la trampa, que han ido regulando al sistema financiero y han permitido, han dejado, no se han olvidado de la trampa, o sea, han dejado esa parte. Y lo bueno de las cooperativas no ha dejado de existir, tienen muchos recursos y pueden financiar muchos sectores agrícola, o sea, están financiando a sus socios, han jugado un rol importante en la economía dominicana, que es bueno, pero lo están jugando con un dinero que si no es de narcotráfico, si no es de algo así, por lo menos es un dinero que no ha sido fiscalizado y que ha sido fruto de evasión de fisco. Uno de los sectores que hablamos también en un momento, que hay que regular, es el sector de banca de apuestas. El sector de banca de apuestas, hay unas reglas donde debe haber una distancia entre una banca y otra. ¿Y qué pasa hoy? Vemos, tú entras a un barrio y encuentras dos bancas al lado y una al frente, de las cuales probablemente una de esas tres esté formal, las otras están informal. Entonces, si existen las formales y las informales, las formales pagan impuestos y las informales, ¿qué pagan? Porque algo pagan, si no, no estuvieran ahí. Así es. Cuando yo era niño, recuerdo como ahora mismo, que allá en mi pueblo, la banca pagaban a la policía. Daban a la policía y pagaban su dinero ahí y las personas salían. Ahora bien, ¿a quién le pagan la banca informal? Aquí porque deben pagar porque no estuvieran operando. La banca formales le pagan, antes le pagaban a la lotería y después ahora le pagan a Hacienda. Sí. Hacienda es que está regulando eso. Entonces, Pero ahí se deben cientos y cientos y cientos de millones de pesos. Sí, pero un fenómeno que se da entonces. Ahora mismo más del 50% de la banca son informales. Y los dueños de las bancas son senadores, diputados. Sin lugar a duda. Sí, senador y diputado son qué políticos pasa. de alta envergadura. Las loterías de los juegos de azar son más propensos en países donde el nivel de riqueza es bajo, donde el nivel de ingreso es bajo, donde la esperanza de un retiro es bajo. ¿Por qué? Bueno, porque si tú tienes una seguridad de lo que tú estás haciendo, de tú estás trabajando y de tu pensión y de todo, tú estás muy seguro, pues tú no te pones a inventar con gastar tu dinero en juego. Pero cuando tú no tienes nada de ninguna forma, tú metes 20 pesos todos los días a ver si puedes comprarte el carrito, si puedes comprarte la casita, si puedes tirar el plato de tu casa. La gente busca la esperanza de alguna forma, porque no tiene esperanza, no ve una esperanza en la situación económica que está viviendo y busca la esperanza por esas vías. Entonces, realmente las bancas manejan miles de millones de pesos diarios en la República Dominicana, sumas que son desorbitantes. Y la mayoría de los dueños de esas bancas pues son los que cooperan con las campañas electorales, son los que... porque hoy en día para tú salir a hacer una campaña para ser regidor, para ser diputado, para ser alcalde, para ser senador, necesitas muchos recursos. Entonces, los señores de la banca son uno de los que más recursos tienen en cada uno de esos pueblos y por eso vemos que hay muchos legisladores, además de que han ido a defender sus intereses para que personas como los que atacan ese sector, pues ellos poderse defender en cuanto a las legislaciones y eso. Pero lo correcto es que por lo menos las informales, que no están pagando los impuestos correspondientes o que lo están pagando a alguien que no es el que debería ser el beneficiario, que es el Estado, pues se formalicen esa y se revise la ley, porque o hay distancia o hay que cerrar alguna de las bancas. Eso es verdad. Amigo televidente, este es un programa apolítico. Aquí no se trata del aspecto político para nada. Aquí no tiene cabida. Aquí lo que hacemos es técnico. Pero hay cosas que hay que tratar en el aspecto político y hay que decirlo exactamente como es, porque somos un programa completamente técnico. Ramón, ya para nosotros despedirnos, queremos que tú en una síntesis nos expliques lo que significa una reforma tributaria frente al sistema financiero nacional. No, definitivamente una reforma tributaria, sin duda, al sistema financiero nacional, lo que le va a traer es mayor transparencia, lo que va a traer es que la gente pues haga unas operaciones más lícitas,
la reforma tributaria va a aumentar la base impositiva y eso va a generar que el gobierno recaude más. Recaudar más implica más inversión, implica más empleo, y definitivamente el sistema financiero en sentido general no tiene mayores afectaciones, salvo la que te digo, que sectores informales del sector financiero pues comiencen a formalizarse y entonces comience a haber una competencia más leal, pero obviamente esos dineros que están por ahí de alguna forma tendrán que ser blanqueados antes de que ellos pasen al sistema formal. Y definitivamente eso es así. La República Dominicana tiene un porvenir muy bueno. Nosotros, República Dominicana tiene una esperanza de crecimiento de un 5 o 6% este año. Obviamente, eso no nos llama a una recuperación total, es un 5 o 6% considerando el año 2020, que fue un año muy malo en el que decrecimos, tuvimos un decrecimiento del Producto Bruto Interno, pero el gobierno tiene que dejar de pensar en crecimiento y pasar a pensar en desarrollo social, en desarrollo económico, en el desarrollo del ser humano, del desarrollo de la economía, de la agricultura, la tecnificación. El Ministerio de Industria y Comercio en ese sentido tiene algunas políticas de que financiamientos más blandos, de incentivos a las empresas que decidan tecnificarse, a las empresas que se modernicen, y yo eso lo veo muy bien. La República Dominicana yo creo que está dando un paso hacia adelante en medio de una pandemia. Hemos sido un ejemplo versus muchos países latinoamericanos que hoy en día tienen deudas por encima del 100% de su Producto Bruto Interno. Nosotros vamos por un 70%, que es mucho, pero es menos que muchos países. China y Estados Unidos tienen más de un 100% también. O sea que hay margen de maniobra, y si lo hacemos bien, si se reduce el fraude, si se hace una revisión del gasto técnico, tanto el sistema financiero como todos los demás sectores del país, seremos beneficiados. Ramón, te damos las gracias por estar aquí en nuestro programa, como siempre, y así que te deseamos todo lo mejor y que siempre sepa que este programa es parte tuya. Las gracias se las doy yo a ustedes. La verdad es que es un honor haber estado en este programa, un programa técnico y económico con profesionales de la altura de ustedes. Así, amigos televidentes, llegamos a su parte final y les deseamos que todos la pasen bien. Así que nos vemos en una próxima entrada.